¿Cómo está la postura de tu cuerpo en este momento? Muchas veces pasa que la postura habla por ti. Se aparece porque es lo que el cuerpo recuerda, lo que ha convertido en un hábito, lo que ha estado imitando durante mucho tiempo y sin que tú te des cuenta. Hola, yo soy Gloria y esto es Body Tells, tu podcast que te invita a moverte con conciencia y con soltura. Bienvenido, bienvenida a otro episodio de este espacio que te reconecta profundamente con tu cuerpo. Si me estás viendo desde YouTube, recuerda que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones y así estás muy pendiente de cada episodio que sale semanalmente. Hoy vamos a hablar acerca de la postura de tu cuerpo, pero no desde esa idea de endereza la espalda, ponte recta, ponte recto, sino desde una perspectiva mucho más natural, más espontánea, más orgánica y al mismo tiempo más humana. Porque cuando hablamos acerca de postura, siempre viene esa idea de corregir al cuerpo, pero ir a posiciones de extrema rigidez, porque si le decimos a una persona, enderézate o ponte recta, tenemos que también decir cómo hacerlo, por qué el cuerpo está fuera de esa posición recta que todo el mundo busca y por qué le estamos poniendo estrés innecesario también a ciertas posiciones que tenemos durante el día. Pero una cosa súper interesante que ocurre con la postura es que es una respuesta, es digamos, un impulso que está teniendo tu cuerpo y que muchas veces se va convirtiendo, como te decía al principio, en un hábito, en una forma de hablar por ti y que muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Y así escuchas a tu mamá que te dice, o a cualquiera, a tu pareja que te dice, hey, enderézate o corrige la postura. Y muchas veces ese corregir de la postura se convierte como en un proceso o en una relación de fastidio también en el momento de tener que modificar esa parte de tu cuerpo. Y cuando comenzamos a habitar el cuerpo, a tener más conciencia de las partes y a entender que la postura es algo que está constantemente activo y que conscientemente podemos modificar el cuerpo sabiendo de qué manera podemos conectarnos con esas partes que a veces las estamos dejando solitas y comienzan a aparecer entonces esos momentos, esas posturas que son desventajosas para nuestro día a día y para las actividades que hacemos a diario. Y muchas veces nosotros mismos nos encontramos así como con los hombros por aquí arriba y decimos, bueno, ¿en qué momento mis hombros se convirtieron como en un gancho de ropa? ¿O en qué momento mi mandíbula se tensó tanto? ¿En qué momento modifiqué el pecho y estoy con el pecho hacia adelante? ¿O por qué en este momento tengo el pecho también caído, así como que tiré la toalla por completo por el cansancio? Entonces, muchas veces sin que nadie nos los diga, nos encontramos en una postura que decimos, uy, ¿qué estoy haciendo en este momento? Y pasa que, como te decía, aparece y ya es un cambio que está teniendo tu cuerpo, una adaptación que está haciendo tu cuerpo, pero lo más importante es saber cómo por qué el cuerpo se está adaptando en este momento de esa manera. ¿Por qué mis hombros están subidos? ¿Por qué mi pecho está salido? ¿Por qué mi pecho está caído? ¿Por qué mis piernas están en una posición, por ejemplo, cruzada? Que cuando la persona está de pie y tiene los pies como cruzados, como en X. Entonces, es entender por qué el cuerpo está llegando hasta esas posturas. Y al mismo tiempo saber que tu cuerpo responde constantemente a cómo te sientes, a las emociones que estás experimentando, también a cómo te mueves a diario. Entonces son una cantidad de elementos que van interviniendo en esa postura diaria que está teniendo tu cuerpo sin que tú le estés prestando atención y al mismo tiempo
muchas veces cuando el cuerpo está sin movimiento. ¿Qué tipo de postura está asumiendo tu cuerpo? ¿Qué rol de postura estás teniendo hoy? ¿Qué rol has tenido durante mucho tiempo y que tu cuerpo ha convertido como hábito? Entonces, siempre como replantearse y saber, ok, ¿dónde estoy? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo me siento hoy? ¿Y por qué estoy teniendo repetidamente unos hombros en una posición que no me convienen o una posición de mis pies también en una postura, digamos, que nos va a desbalancear y a crear o futuras irregularidades en nuestra manera de caminar y en nuestra manera de movernos? Y bueno, la postura entonces es algo que tu cuerpo hace contigo, es la manera en la que tu sistema se organiza y lo hace para protegerse, para sobrevivir y para responder. ¿Y a qué responde la postura de tu cuerpo? Bueno, responde a tus niveles de energía, a tus emociones, a lo que cargas física y emocionalmente también. Responde también a tu contexto en el cual te encuentres, a tus expectativas. Entonces, en toda esa gama de cosas que ocurren en nuestro día a día, allí aparece la postura. Y es la postura la que le hace algo al cuerpo, la que influencia al cuerpo. Y en esa gama de respuestas están ocurriendo también cambios en la postura. Entonces, no se trata acerca de cuál es la postura correcta, sino que es replantearse y pensar en cuál es la postura funcional para mi cuerpo. Si mi cuerpo atraviesa por diferentes momentos o diferentes niveles de estrés, si nos referimos al estrés, el cuerpo puede asumir posturas también de estrés, puede asumir posturas con hombros rígidos, con hombros arriba, o también puede tener hombros caídos, por ejemplo. También podemos ver tipos de cuerpo que tienen esta forma como de rigidez, que podemos llamar como postura militar, donde se ve un cuerpo como tieso, con poca movilidad de sus extremidades. Entonces, tenemos que saber en qué contexto se está moviendo nuestro cuerpo, qué tipo de cosas también estamos dejando que el contexto en el cual estamos nos esté influenciando y esté al mismo tiempo permeando a través de nuestro cuerpo y llegando a esas respuestas. Y el sistema nervioso tiene sus respuestas, tiene esa forma de protegerse, tiene unos hombros que se van hacia adentro y un pecho que puede entrar y puede ser una forma de protección, digamos, con un instinto súper básico y natural que tenga nuestro cuerpo. Entonces, el punto aquí más importante está en saber cuál es esa postura funcional que está teniendo mi cuerpo y cuál es la postura que está, digamos, como influenciando mi día a día, mis actividades que estoy haciendo. Porque una de las cosas que ocurre cuando el cuerpo entra en ciclos de repetición es que el cuerpo comienza a decir, ah, ok, esto es la normalidad para mí. Y un ejemplo perfecto para esto es, por ejemplo, este tipo de posturas virales que podemos ver en redes sociales donde se ve muchas muchachas con las posturas entonces de pechos salidos o pecho arriba, hombros hacia atrás, espalda, la zona lumbar completamente como quebrada, levantando el pompis. Entonces, ese tipo de posturas, si las podemos usar, que la idea de manera funcional para una foto, si quieres mantener ese tipo de postura, perfecto, pero ahora si convertimos eso en la normalidad, si yo comienzo a estar todos los días con la misma postura del pecho arriba, hombros atrás, espalda quebrada, pompis arriba, entonces mi cuerpo va a decir, ok, así, esta es la normalidad, este es el contexto en el cual se mueve este cuerpo y tu sistema nervioso actúa sobre esa realidad
y tus músculos comienzan entonces a crear una compensación. Los músculos de tu espalda comienzan también a cortarse, cosas que se ven muy a menudo cuando veo una persona haciendo ejercicio que no está profundamente conectada con esta idea de cómo está mi cuerpo y cómo habitarlo conscientemente. Podemos ver que las personas muchas veces no están pendientes de su postura y se crea entonces más bien como una especie de callo interno en las musculaturas, en las articulaciones, que hacen que el cuerpo entonces se vea limitado. Y lo que es más terrible de toda esta situación es que el cuerpo comienza a padecer dolores y la persona se pregunta: "Ay, ¿y por qué me está doliendo la espalda? ¿Por qué me duele la cintura? ¿Por qué me está doliendo mis hombros?". Pero no hay una relación consciente de que, bueno, me están doliendo los hombros o me está doliendo la espalda baja porque mi postura es hoy de esta manera. Entonces, el punto siempre más importante es, como siempre te digo, estar muy pendiente de cómo está mi cuerpo, cómo es la manera en que camino, cómo me muevo y sobre todo cómo está mi cuerpo cuando no estoy haciendo ningún tipo de movimiento, cuando está en una forma pasiva, cuando está acostada, cuando está, por ejemplo, también en una postura sentada, que con el tema de las sillas, aquí podemos desplegar y hacer un episodio completo acerca de las posiciones que nuestro cuerpo asume cuando estamos en una silla. Eso siempre va a depender de toda la parte ergonómica que tenga la silla, del soporte lumbar, de, del soporte también de nuestras caderas, de toda la parte de los glúteos, de las piernas. Entonces, hay tantos factores de tipo externo que también influencian a la postura de tu cuerpo, que simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es también cómo nuestro cuerpo se va adaptando a a esas influencias externas que está recibiendo constantemente. Y al mismo tiempo, cómo estoy yo de verdad usando todas las partes de mi cuerpo. Cómo están mis hombros, cómo están mis pies, cómo están mis rodillas, cómo está mi cadera y sobre todo cómo está la pelvis. Porque como te decía, desde ese punto entonces podemos influenciar en esa parte lumbar de una manera contraproducente si estamos queriendo sacar lo que no tenemos o lo que no necesitamos a diario. Como te digo, siempre pasa en una foto que quieres una postura particular y está bien, es una foto, pero no volverlo el día a día de tu cuerpo. Igualmente pasa mucho en danza. En danza hay movimientos, hay posturas que el cuerpo hace para cumplir con un rol digamos, de coreografía. Pero luego tienes toda la parte de compensar con un estiramiento, con entender que esa postura en particular no va a ser tu día a día. Yo, por ejemplo, veo cuando ves muchas personas que hacen giros bailando, pero sin que sean bailarinas de ballet con zapatillas de punta. Hay personas que giran con zapatos, con tenis normales y giran en la punta de sus pies. Ahora, esas personas constantemente tienen que estar también manteniendo, estirando sus pies, sus dedos, sus tobillos, si quieren preservar durante mucho tiempo sus posibilidades de movilidad, su salud también de la postura de sus pies y además de la, digamos, también de la salud de los dedos de los pies. Entonces siempre es una cantidad de cosas que te indican cómo estás habitando tu cuerpo y de qué manera lo estás usando. Postura funcional, lo más importante, porque tu cuerpo constantemente se está adaptando a diferentes realidades. Y aquí lo más esencial es no quedarse pegado o pegada en una misma postura, porque tu cuerpo está constantemente en movimiento. Y si hoy yo te digo,
¿Cuál es tu tipo de postura que estás realizando a diario? ¿Podrías darte cuenta hoy de eso? ¿Qué tipo de postura estás teniendo cuando estás, por ejemplo, hablando con una persona? Es muy fácil notar cómo está la postura de otro, pero tú mismo o tú misma te sientes, te notas cómo está la postura de tu cuerpo. Entonces ese es el punto más importante. ¿Qué tan conectada, qué tan conectado estás contigo mismo? Porque también tu postura habla acerca de quién estás siendo hoy. Puedes estar en un modo alerta, puedes estar en modo cansancio, puedes estar, tu postura puede estar en modo superhéroe, puedes tener tantos roles y tu postura también puede pasar por todas esas facetas. Pero cuando nos conectamos con una misma postura, con una misma forma de mantener a nuestro cuerpo, allí es cuando aparece entonces la tensión en el cuello, la tensión en la mandíbula, todas las formas de, digamos, de coerción de tu propia musculatura y de limitación de los movimientos de tu cuerpo. Muy bien, ahora vamos con una mini práctica corporal que quiero que la conviertas en un momento para reconectar profundamente con tu cuerpo. Y quiero que sin cambiar nada en este momento, te des cuenta de cómo estás, cómo está el contacto de tus pies con el suelo, cómo está tu mandíbula, cómo está la lengua dentro de tu boca, cómo está la tensión en tu rostro o cómo está la posición de tus hombros. Quiero que simplemente seas una persona que esté en este momento profundamente conectada con la sensación de su cuerpo y en este momento, sin cambiar nada, sientas qué parte del cuerpo, por ejemplo, si estás en una posición acostada, qué partes de tu cuerpo están en contacto con la superficie, qué otras partes están sin contacto. Si estás de pie, quiero que sientas cómo está la postura de tus pies, cómo sientes tus rodillas, cómo sientes tu zona de la espalda baja, cómo sientes la pelvis, tus hombros. Y si estás en una silla, igualmente siente toda la parte de contacto con esa silla, con el espaldar. En cualquier posición donde estés, simplemente siente cómo está tu cuerpo. Y vamos a hacer en este momento un microajuste. Simplemente sin modificar mucho, mueve los dedos de tus pies y mueve los dedos de tus manos. En este momento, respira profundamente sintiendo cómo se expande tu zona del torso, tu área del diafragma. Respira por tu nariz y exhala profundamente por la boca. Y siente tus hombros livianos. Los puedes tocar, los puedes sentir, los puedes mover un poco. Simplemente siente la posición en la cual estén tus hombros en este momento. Y quiero que ahora traigas tus manos al frente y coloques tus pulgares hacia arriba como si estuvieses diciendo, bien, ok. Y vamos a darle una apertura, una extensión a tu espalda para que a partir de hoy, a partir de este momento, de este instante, cuando quieras estirar tu espalda y no desde esa idea de rectitud forzada, de amplitud de la espalda, pero también de rigidez. Vamos a darle a la espalda en este momento la posibilidad de encontrar su extensión sin ser tensionada o estresada la musculatura. Entonces, llevando tus dedos, como te decía, como diciendo, ok, vas a abrir los brazos como si fueses a dar un gran abrazo y allí donde sientas esa extensión máxima, que no hace falta que lleves tus brazos hacia atrás y que tus omóplatos cierren la espalda, sino que simplemente cuando sientas esa extensión en paralelo, cuando tus dedos estén allí a los lados, ahora quiero que voltees los dedos pulgares como si estuviesen apuntando
hacia atrás, hacia la espalda, hacia la parte detrás de tu cuerpo. Y siente esa extensión viniendo desde los brazos y ahora deja caer los brazos sintiendo la parte de tus hombros también súper ligera, súper conectada con la espalda. Y vas a sentir de una manera súper natural la extensión de tu columna desde esa parte funcional y no de rigidez. Porque cuando le decimos a una persona, hey, párate derecho, párate derecha, inmediatamente la persona entonces tensa la espalda, cierra los omóplatos y eso no lo queremos en el cuerpo. Queremos es siempre tener la posibilidad de ampliar las partes y también la posibilidad de recoger las partes, pero que eso se vuelva un proceso funcional de movilidad y de conexión profunda con la musculatura del cuerpo. Y en esta misma línea de expansión, quiero que ahora eleves el torso desde la idea de la movilidad. Quiero que eleves tu torso y lo dejes caer suavemente, como si quisiera tu torso, tu plexo solar, ir hacia atrás, hacia el área de la espalda, hacia tu parte de la columna vertebral. Y le vamos a dar un respiro suave, una activación muy, muy gentil a la columna vertebral, porque el entender que nuestra columna vertebral no es allí como un palo tieso, es darle fluidez a través de movimientos como este, donde nos conectamos profundamente con esta idea de que la columna vertebral es así como un río con sus cauces, con sus curvas, y que tenemos la posibilidad de activar esas curvas, de darle la posibilidad a toda la columna de conectarse profundamente con la musculatura que está alrededor de ella y de saber de que esa área es bastante sensible a que se formen nudos, a que se tense, a que se cierre, a que se rigidice. Y desde la columna vertebral es nuestra, digamos, nuestra conexión hacia todas las partes de nuestro cuerpo, hacia nuestras extremidades, y que si la columna está disponible, flexible y habitable, el resto de las partes de tu cuerpo también se van a sentir conectadas. Entonces, todo lo que hagas de manera suave, circular, de manera ondulatoria con tu columna, de manera circular desde tus hombros hacia tu espalda, le estás dando esa oxigenación, esa libertad a tu columna vertebral que conecta absolutamente con todo. Entonces, a partir de hoy, a empezar a mirar ese cuerpo, a sentirlo con profunda conexión, sabiendo qué me está diciendo el cuerpo hoy, qué tipo de contexto tengo hoy también y qué respuesta está teniendo mi cuerpo en este momento, cómo está presentándose mi postura y en todo ese proceso saber dónde estoy yo y cómo estoy escuchando a mi propio cuerpo, en su manera de sentarse, en su manera de caminar, en la manera en cómo nos movemos, en la manera en cómo simplemente estamos de pie y cómo el cuerpo se sostiene, se presenta y responde a todos esos estímulos. Y quiero que con este episodio hoy te lleves una pregunta que te hagas a diario y es: ¿en qué postura estoy viviendo hoy? ¿En qué posición estoy manteniendo a mi cuerpo durante un periodo de tiempo, durante el día? ¿Qué tipo de postura he tenido hoy? ¿Qué tipo de postura voy a tener mañana? Porque cuando comenzamos a dar este tipo de preguntas y de replanteamientos acerca de nuestro propio cuerpo, le empezamos a dar la idea de disponibilidad. ¿Qué tengo disponible para usar y qué no me sirve y puedo desechar, puedo apartar? Y cuando se trata acerca del cuerpo, siempre este elemento de tomar conciencia de cómo estamos habitando las partes de mi cuerpo es esencial para que tengamos mayor bienestar,
mayor calidad de vida, mayor posibilidades de movernos y de tener partes activas, ágiles y con destrezas para hacer todas las actividades que nos encanta hacer a diario. Te mando un gran abrazo. Espero que te suscribas al canal, que puedas activar las notificaciones para que así estemos en contacto cada semana porque sale un episodio cada domingo y allí te acompaño siempre con ideas acerca de tu cuerpo, del movimiento, cómo puedes sentirte súper bien de manera práctica, divertida, sana y súper espontánea. Te mando un gran abrazo, un beso. ¡Mua! Nos vemos en el próximo episodio. Chao.